Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy a petición de una usuaria pues se me ha pedido que si puedo hacer un videíto sobre Alcácer y concretamente sobre la huida de Antonio Anglés. Bueno, yo en principio, como os había comentado, bueno, mi idea no era que este canal fuese específico de Alcácer, como habéis visto no lo es. Y bueno, sobre este tema ya había hablado en alguno de mis vídeos, de los que he colgado con todo lo que tiene que ver con Alcácer. Pero bueno, como siempre, pues basta que una persona te lo pida, no me cuesta absolutamente nada. Pero bueno, ya adelanto de antemano que, al fin y al cabo, sobre la vida de Antonio Anglés se sabe bastante poco, aunque nos pensemos que sí. Entonces, básicamente lo que voy a comentar es lo que se sabe con certeza, de lo que hay evidencia, y de lo que se sabe con certeza también que no sucedió, a pesar de que mucha gente lo sigue creyendo. Ya os digo, en este caso es que ni los mejores expertos de los expertos pueden afirmar con certeza ciertas cosas a partir de un momento determinado. Con lo cual ya nos podemos aquí poner todos de uñas y a pelearnos que si esto, que si lo otro, que si lo de más allá, que nos va a dar exactamente lo mismo. Es decir, hay cosas que se saben y hay cosas que no se saben. Pero también hay cosas que están claras que no sucedieron y también hay cosas que están claras que sí que sucedieron, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar básicamente a hablar de nuevo de la huida de este personaje, que como sabéis, pues bueno, una de las acusaciones populares que se personó en el caso del triple crimen de Alcácer, le presenta en su momento a la jueza, concretamente en el 2021, a la jueza instructora, un extenso informe donde se traza con detalle cómo fue la huida de Antonio Anglés en los primeros meses del año 93, desde Valencia hasta el Carguero, donde supuestamente se subió y se perdió el rastro. Es decir, que es una cosa que todavía se sigue estudiando, que no se ha dejado atrás en ningún momento y que sigue estando al pie del cañón. Los expertos siguen trabajando arduamente en ello. El informe, digamos que tiene más de 50 páginas y es presentado por la asociación LASMI para la lucha contra el crimen y la prevención, que incorpora una cronología con los puntos donde se tiene constancia, bien por pruebas, bien por testimonios, de la presencia de Anglés en su vida. Como sabéis, yo soy gran fan de Félix Ríos, que es el que lleva a cabo un poco todo este proyecto y es el que ha solicitado básicamente que se vuelvan a analizar todas aquellas pruebas que no se analizaron en su momento. Y hablo de las pruebas no que se van a encontrar ahora, como mucha gente malinterpreta mis mensajes, sino de las pruebas que se encontraron en su momento y o bien no se analizaron bien, ¿vale? Porque en ese momento no había, la tecnología que hay a día de hoy al respecto. O sea, a día de hoy podemos encontrar ADN incluso de una víctima de los años 1800, ¿vale? O sea, cosa que antes era totalmente impensable. Entonces, digamos que en este informe, del que Félix Ríos es el que lleva, digamos, la voz cantante, pues incorpora una infografía del Corral de Alborache, que fue uno de sus primeros escondites, y donde se hallan restos genéticos, concretamente de esperma. En total, digamos, diversos especialistas, como os comento, integrados en este proyecto, el proyecto Prometeo, para la revisión de crímenes y desapariciones sin resolver, analizan 15 posibles escenarios mediante fotografías de la época, combinadas con otras modernas, vídeos y tomas aéreas e infografías. En cada escenario, los autores de este estudio, que son varios, como os comento, con Félix Ríos a la cabeza, dan cuenta de los indicios hallados, de posibles nuevas pruebas forenses y testificales, al tiempo que establecen una relación espacio-temporal con otros escenarios. Así se concluye que existen indicios forenses que demuestran, sin género de dudas, que Anglés estuvo con vida entre el 30 de enero y el 7 de febrero de 1993, porque se tiene constancia de que pernoctó en el citado Corral de Alborache y en un chalet de Benaguasil entre ambas fechas. Esto sobre todo lo digo para aquellos que siguen manteniendo la absurda teoría, y repito, absurda teoría, de que Antonio Anglés fue asesinado por Ricard y el Mauri, solo por Ricard, solo por el Mauri, solo por etcétera, etcétera, antes de que se encontraran los cuerpos de las niñas, bien entre la muerte y que se encontrasen los cuerpos de las niñas e incluso antes de que se asesinase a las niñas. Esto no es verdad.
es mentira. Anglés permaneció vivo, como os comento, al menos con certeza y evidencia absoluta, hasta el 7 de febrero del 1993. ¿Vale? Bueno, dicho esto, a partir de aquí es lo que os digo. Todo lo que hay es algo que realmente no se puede demostrar con una certeza del 100%. Es decir, son indicios pero no evidencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ¿es probable que fuese así? Sí. ¿Es posible? También. Pero no se puede, ya os digo, confirmar de sí o sí esto fue así, porque tal, porque cual, como suele hacer la gente que parece que todo el mundo es un experto en criminología, en derecho penal, en yo es que estuve allí, tú no, etc, etc. Digamos que tomando como referencia, ya os digo, testimonios e indicios, no forenses, indicios, se apunta la posibilidad de que Anglés permaneciese con vida al menos hasta el 24 de marzo a las 6 horas, cuando parece ser que se le pierde la pista en el buque británico City of Plymouth. Bueno, pues ya os digo, esto ya, a partir de aquí, de esto que estoy diciendo, de estos testimonios, de estos indicios no forenses, todo es una suposición, una elucubración, una cosa que se piensa por ciertas referencias y, como os comento, por ciertos indicios, pero los indicios al final no demuestran nada, porque no son evidencias, ¿vale? Para la realización de este informe se visitan todos y cada uno de los escenarios, se entrevista a testigos de la época, se toma como referencia el libro de los periodistas Genard Martí y Jorge Saucedo, denominado El Fugitivo, y apunta, como en el referido texto, a la posibilidad de que un miembro de la tripulación del City of Plymouth facilitase la huida de Antonio Anglés. Bueno, como sabéis, se comenta, y digo se comenta porque ya os digo que a partir de aquí cada uno puede pensar lo que quiera, bueno, que Antonio Anglés llegó a subir a ese barco, que lo descubrieron como polizón, que fue encerrado en una especie de, bueno, de compartimento de ese barco, porque, bueno, lo habían pillado ya haciendo varias cosas por ahí, y parece ser que, según la historia que se cuenta, ya os digo que es que no hay ninguna evidencia, Antonio Anglés, para que no descubrieran que era español y pudieran sospechar que se trataba de quien se trataba, directamente no habló en el barco, es decir, asentía, simplemente para eso, para despistar. Eso es lo que se cuenta. O sea, quiero decir que de lo que se cuenta lo que pasó realmente, suponiendo que subiera efectivamente en el barco, cosa que yo no creo. Y luego explicaremos por qué. Sin embargo, es curioso que también se dice que uno de los miembros de la tripulación, que en su momento no fueron ni siquiera interrogados por las autoridades, con lo cual a esta teoría parece ser que no se le dio demasiada importancia, al menos en su momento, parece ser que un tipo lo ayudó de alguna manera a salir de ese compartimento donde lo habían encerrado, y por tanto esto permitió que en su momento saltase demás y consiguiera lograr a nado, lograr llegar a Irlanda, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, es que hay dos testimonios de dos, digamos, personas que iban en ese barco, entre ellos el capitán, que afirman que se le hizo una foto a Antonio Anglés. O sea, que este chico le hizo una foto a Antonio Anglés y que esa foto existe, ¿vale? Bien, yo estoy diciendo las teorías, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, digamos que el juzgado de instrucción número 6 de Alcira, que dirige la investigación del triple crimen de Alcácer, traslada en ese momento a la Policía Nacional ciertas recomendaciones orientadas a profundizar en la búsqueda del prófugo huido desde el año 93. Recientemente la Policía Nacional ha solicitado y obtenido permiso a la jueza instructora para el uso del perfil de Anglés de modo público, ya que se tiene previsto llevar a cabo una campaña divulgativa a nivel europeo y pedir colaboración ciudadana para su búsqueda. El secuestro y asesinato en noviembre del año 92 de Miriam Toñi Desiré, las tres vecinas de Alcácer de entre 14 y 15 años, violadas y torturadas hasta la muerte por el prófugo Antonio Anglés y su compinche Miguel Ricard,
y esto lo voy a añadir yo, y con la posible colaboración, como dice en la sentencia, de un tercero, y Rical, que está en libertad desde 2013 por la maldita doctrina Parot, 21 años después de ingresar en la cárcel tras ser condenado nada más y nada menos que a 170 años de prisión, mantuvo en vilo a España durante más de 2 meses hasta que aparecieron sus cadáveres. Son las autopsias las que confirman que Miriam, Toñi y Desiré fueron torturadas y vio antes de morir de un disparo, que básicamente no es que fuese un disparo, es que fue una ejecución. Fue una ejecución a pie de fosa. Investigaciones posteriores han seguido la pista del posible paradero de Anglès, que en caso de seguir vivo o en caso de confirmación de su fallecimiento, se piensa que pudo haber producido al arrojarse al mar desde el citado barco rumbo a Dublín. Con lo cual, lo que os digo, básicamente evidencias solo hay hasta el chalet de Benaguasil, como os comento, el 7 de febrero. Todo lo demás, ya os digo, nos podemos poner a comer pipas eternamente, que hacer todos los razonamientos que hace la gente, no, porque esto tal, porque esto cual. Evidentemente cada uno es libre de pensar lo que le venga en gana, pero lo que no puede ser es que venga gente que niegue la evidencia. O sea, eso ya os digo yo que no, al menos en mi canal no. O sea, la evidencia es la evidencia, punto y pelota. Bien, ¿qué es lo que no es cierto de la huida de Anglès? Pues lo que no es cierto es, por ejemplo, que Antonio Anglès, en el momento en el que las autoridades lo van a detener, posteriormente al hallazgo de los cuerpos, al día siguiente, que bueno, en un principio ellos creen que es Enrique Anglès, demás y tal. Bueno, pues cuando en su momento lo van a detener, parece ser que Antonio Anglès, haciendo una especie de maniobra a los Spiderman, salta desde la habitación de su hermana Kelly, una distancia de 2 metros, hacia el piso, no de abajo, sino hacia un local que había y que estaba no en línea recta, sino en diagonal, de acuerdo a la ventana de Kelly. Por lo tanto, por mucho que se atasen sábanas y demás, es literalmente imposible que Antonio Anglès pudiese haber saltado hacia ese, digamos, tejado de ese local, porque básicamente era un salto imposible. Es decir, no ya por la altura de 2 metros, sino porque no era en línea recta, con lo cual la posición habría sido imposible en todos los casos. Es decir, era imposible realizar ese salto sin matarse. Y lo último que quería Anglès obviamente era morir. Y luego aparte, que sepáis que esta teoría en ningún momento se la creen ni las autoridades, ni los jueces, ni nadie que estuviese relacionado y tuviese conocimientos reales sobre el caso. Esto no se contempla, vamos, ni en el sumario, o sea, no existe esa opción. Es más, la propia Kelly, para aquellos que no lo sepan y sigan manteniendo esta teoría, la propia Kelly llega a confirmar en su momento y declarar que se lo había inventado, ¿vale? Cosa que no hacía falta que dijese porque era bastante obvio, por otra parte. Y no solamente eso, es que en el momento que esto sucede, el novio de Kelly, que no tenía nada que perder ni que ganar, cuando llegaron las autoridades, les dijo básicamente que Antonio Anglès no estaba allí. O sea, que cómo se podía haber resultado ese salto si ni siquiera estaba allí ese día. Y no estaba allí ese día por una razón muy simple, porque hay pruebas de que estaba en otro sitio. Hay evidencias, y es que se encontraba en la finca de Alborache. Antonio Anglès y la familia Anglès en general, porque eran todos unas piezas de mucho cuidado, pues utilizaban una serie de sitios, especialmente Anglès porque estaba huyendo de la justicia, como sabéis, por torturar a su exnovia, y había escapado de la cárcel, pues solía utilizar para esconderse tanto una finca de Alborache como la propia caseta de la Romana, donde en principio, bueno, parece ser que se cometieron los asesinatos, las agresiones, digamos, porque los asesinatos en teoría fueron en la fosa, de las 3 niñas. Entonces eran 2 escondites que eran habituales para él, que conocía la zona a la perfección, toda esa zona y todo lo que es el Parque Camales, donde hacían el intercambio de drogas con chavales jóvenes de aquella época, de aquel entonces,
que como sabemos muchos desaparecían sin dejar rastro, básicamente porque, bueno, en su gran mayoría, no todos, pues eran, digamos, procedían de familias desestructuradas, tenían poca capacidad económica y eran todos drogadictos, y a veces pues se veían obligados incluso a intercambiar favores con este tipo de gente, como probablemente pasó en el caso de Rosario, del caso Macastre, que también tengo un vídeo por ahí que lo explica. Y bueno, pues a veces estas cosas no terminaban bien. Y esta gente evidentemente no se andaba con tonterías, quiero decir. Ya no solamente Anglés, sino todo su séquito, ¿vale? Entonces, bueno, pues probablemente hubiesen cometido algún delito antes de esto. Desde luego Anglés sí, ya lo sabemos con certeza por lo que hizo con su exnovia. Vale, entonces, sabemos que Anglés estaba en la finca de Alborache, ¿vale? El 30 de enero, pues una persona lo ve allí, y lógicamente las personas que digamos andaban por esa zona, que eran muy poquitas, pero que tenían alguna propiedad, alguna tierra por allí, pues lo conocían evidentemente. Entonces, en su momento, cuando se lo está buscando una persona, llama para decir: oye, mira, que estáis buscando a Anglés y tal en su casa, pero es que Antonio Anglés está aquí, está en la finca de Alborache y demás. Entonces la policía rápidamente, las autoridades, perdón, que fueron la Guardia Civil en este caso, se desplazan rápidamente hacia la finca de Alborache con la intención de detenerlo, lógicamente. ¿Qué pasa? Que no estamos hablando de un despliegue policial tipo FBI, como vemos en las películas, con 20 coches ahí, con el Nino, venga, vamos todos, no. Van un par de patrullas y tal. ¿Y qué pasa? Pues que justo en ese momento Antonio Anglés se encuentra realizando unas compras, y según va bajando por una cuesta que lleva hacia esta finca, pues ve a los coches de la Guardia Civil allí, y evidentemente coge el primer camino que pilla. Eso es que vemos que es un descampado, o sea, es que es un sitio que ya te digo, que estabas a casa y a no sé cuántos metros otra, y, o sea, quiero decir, y era un sitio que ya os digo conocía a la perfección, con lo cual en cuanto vio a la Guardia Civil, dijo: vamos, me piro ya, pero ya, y se piró tal cual, con la compra en la mano, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues básicamente lo que hizo fue dirigirse hacia un chalet, como os comentó, de Benaguasil. ¿Cómo llegó hasta allí? Bueno, pues hay varias versiones. Versiones que dicen que cogió un taxi, versiones que dicen que cogió dos, en fin, esto tampoco queda muy claro, ¿no? La cuestión es que parece, o sea, que lo que está claro es que llegó a ese chalet, y esto se sabe porque para poder entrar en él tuvo que romper una ventana con el brazo, y cuando rompe esa ventana con el brazo, lógicamente se hace una herida y queda sangre suya en esa ventana. Evidentemente en esa sangre se encuentra ADN de Anglés, con lo cual sí o sí era Anglés el que estaba en ese chalet. ¿Qué pasa? Que lógicamente Anglés tenía su plan, ¿vale? Que nadie sabe con certeza cuál es, pero lo que sí estaba claro es que necesitaba documentación falsa para poder salir del país, con lo cual, entre otras cosas, se había realizado una serie de fotografías de un fotomatón, como sabemos, porque en aquel entonces tampoco había muchas más opciones, y una serie de cosas. Y cuando hay también una denuncia, un chivatazo de que probablemente Anglés se encuentra en este chalet, digamos que la Guardia Civil se presenta literalmente allí, y entonces cuando Anglés se quiere dar cuenta, digamos que no lo cogieron por los pelos, pero por los pelos, entonces no le da tiempo a coger las cosas. Me dicen: qué casualidad que aparecieran allí una foto. No, casualidad no, es una persona que está huyendo, que necesita una documentación nueva para irse del país, y que tiene ya sus cosas preparadas, que se lo está tomando con su tiempo relativamente, y de repente se encuentra ya una patrulla de la Guardia Civil, y es que tiene que salir pitando, o sea, tiene que salir cagando leches, literalmente. Entonces no tiene tiempo de andar pensando: uy, mis fotos, uy, mis no sé qué, uy, mis no sé cuánto, no. O sea, coge lo primero que pilla, una manta, un cuchillo y una barra de pan, ¿vale? Y se larga. Se larga cagando leches, y ya os digo que no lo pillaron de puñetera casualidad. Lástima, lástima, lástima. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ya os digo, es que no se sabe nada de lo que pasó con certeza. Ya os digo que la mayoría de los expertos, como Félix Ríos y demás, sí que están convencidos por una serie de, ya os digo, de testimonios
de testigos. Por ejemplo, en Portugal, incluso que un chico mantiene que estuvo con él allí un par de días o 3 y que lo ayudó, digamos, le ayudó, le dio comida y demás, este portugués y tal. Y que bueno, está convencido que era Antonio Anglés, pero claro, es lo que digo yo siempre, los testigos hay que cogerlos con pinzas. ¿Era Antonio Anglés o no era Antonio Anglés? No lo sabemos. Y lo mismo pasa con el tema de lo del barco. Yo lo del barco particularmente no me lo creo. Y a pesar de, os digo, de que yo admiro a Félix Ríos totalmente, es una persona que me parece seria, honesta, que no se anda por las ramas, no se anda con elucubraciones ni con tonterías similares, y dice las cosas como se tienen que decir, y en lugar de tanto hablar dice, mira, vamos a volver a hacer las pruebas y punto y pelota, porque ya esto es un cachondeo, ¿no? Y lo es, realmente. O sea, todavía estamos obsesionados con aquella época en la que nos hizo más que contar unas historias para no dormir, que la gente se las sigue creyendo a pies juntillas, que siguen dándole vueltas y que ellos saben más que nadie, patatín, patatán. Bueno, en fin, contra eso no se puede luchar, lamentablemente, la ignorancia es ciega, y eso pues va a seguir estando ahí. Pero ya os digo, o sea, lo que son las pruebas y las evidencias, pues nadie las puede negar, ya os digo, os pongáis como os pongáis haciendo el pino o lo que sea. Y no lo digo solo por los que me seguís a mí, lo digo en general para el que vea el vídeo. Entonces, ni yo misma, o sea, ya os digo, os puedo decir, no, pues mira, es que yo sé, porque yo me dedico a esto, porque yo me dedico a lo otro, que esto fue así, porque resulta que esta prueba, que no sé qué. No, porque no tengo ni puñetera idea, como no tiene nadie ni puñetera idea, por muy especialista que sea, qué pasó después del chalet. Nadie lo sabe. Entonces, sí que es verdad que los indicios, posteriormente a esos días que desapareció en el chalet de Benaguasil, en los que entre otras cosas se había llevado una mantita, parece ser que esa mantita aparece posteriormente en otra localización. Con lo cual, pues bueno, es un indicio de que puede ser que llegase hasta ese sitio porque se encontró esa manta. Ahora, vete tú a saber si era esa manta, o vete tú a saber si esa manta se mantuvo con él durante todo este tiempo. O sea, es que no lo sabemos. Y lo mismo pasa con el tema del señor que lleva el coche blanco, en el que Anglés va con ese cuchillo famoso, que después parece ser que debajo del cadáver de Pilar del caso Macastre aparece lo que sería la funda de ese cuchillo en particular, tipo Boy Scout, y que se lo deja, fíjate qué casualidad, Anglés en ese coche blanco, donde obliga a un conductor a que lo lleve a Cuenca, ¿vale? A una zona de Cuenca. Y bueno, en teoría es otro testigo, lógicamente, ¿vale? Pero esto tampoco se puede demostrar. Es decir, ¿era Anglés realmente el hombre que llevó este señor? Es que a lo mejor él está convencido de que era Anglés y no lo era. Porque tenemos miles de avistamientos de Anglés en miles de sitios del mundo, muchas de ellas que se han comprobado, porque pensamos que no es así, pero se han comprobado. O sea, la Interpol ha ido personalmente, sobre todo cuando son pistas que se consideran, entre comillas, que podrían ser fiables, se ha ido allí a comprobar esto y en ningún momento se ha llegado a dar con esa persona, con Antonio Anglés, o con la persona que parecía ser Antonio Anglés, pero que realmente no lo era, ¿vale? Porque esto también ha pasado. O sea, hay testigos que sí, que es Antonio Anglés, que estoy segura, que está aquí en Tokio, que vive aquí a mi lado, que no sé qué, que es Antonio Anglés. Y cuando van allí, es un tío que tiene unos rasgos físicos similares a los de Anglés, como miles de personas, pero que no es Antonio Anglés. Ya hablé también en su momento de los tipos de testigos que existen en general en el mundo y que hay que cogerlos con pinzas, ¿vale? Lo voy a repetir. Están los testigos con afán de protagonismo, que son los testigos que, o bien por dinero, o bien por un minuto de gloria, son capaces de testificar cualquier cosa. Estos testigos evidentemente no tienen ninguna credibilidad y ya os digo que lo único que quieren es un minuto de gloria, como pasó para mí, con una señora que fue una metedura de pata a lo grande en el caso de Marta del Castillo, cuando la señora manifiesta como testigo ante las autoridades que ella a las 9:30 de la noche vio sí o sí a Marta del Castillo, y que no solamente eso, sino que habló con ella en el portal y sabía que era esa hora en particular porque había un programa en aquella época que se llamaba La Copla y empezaba justamente a esa hora. Entonces había salido a tirar la basura y se la encuentra y se ponen a hablar, etcétera, etcétera. Señora, ¿cómo ha podido usted ver a Marta del Castillo a las 9:30 de la noche cuando a las 8:15 Marta estaba muerta?
Explíquemelo, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, pues es gente relativamente mayor y demás, que bueno, pues por su minuto de gloria, pues la señora, sí, esto fue así, porque tal y porque cual. En fin, cosas que no tienen sentido y que además entorpecen las investigaciones. Lo único que hacen es entorpecer, nada más. Luego están los testigos contaminados, que son aquellos testigos que, por lo que dice la prensa, por lo que dice las televisiones y demás, se ven influenciados de alguna manera y entonces, bueno, pues testifican un poco basándose en eso, como pasó con uno de los colmeneros, que todo el mundo lo puso a parir. Antes dijo esto y ahora dice lo otro. Bueno, pues lo primero, han pasado 4 años, señores, han pasado 4 años desde que se encuentran los cadáveres. Y imaginaos que este señor tenía 69 años cuando esto sucede y se encontró allí con un percal que no había visto en su vida. Así que imaginaos que esto te tiene que dejar tocado de la cabeza, pero vamos, sin ninguna duda. No, y es que no se fijó en esto, es que no se fijó. ¿Pero en qué te vas a fijar? ¿En qué te vas a fijar si estás descubriendo que has descubierto una tumba humana de 3 criaturas? O sea, es decir, es que la gente es la bomba, macho. El señor va a declarar 4 años después, cuando tiene ya 74 años. ¿Qué pasa? Que él cree que ha visto, yo creo que vi una mano, que si era de hombre, que yo creo que tal, que yo creo que... Primero, eso no lo puede decir ni un médico forense, porque para eso hay que ser antropólogo forense. Y como comento, el antropólogo forense que hay a día de hoy mejor en España es Paco Echevarría. Punto y pelota. Entonces, por muy buen forense que seas, sobre huesos, más que este señor no sabe nadie. Entonces, ya me dirás tú, una persona de a pie, que dice que yo creo que yo lo que vi es una mano de tal, es una mano de cual. Tú no tienes ni idea de lo que viste. O sea, tú viste un reloj y lo que a ti te pareció que era, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este señor, con el paso de los años, empieza a ver en la televisión, en los periódicos y demás, que no era una mano de un hombre, que eran el cúbito y el radio de una de las niñas y demás. ¿Qué pasa? Pues que este señor lógicamente se contamina y entonces al final termina diciendo, ostras, pues a lo mejor es verdad que yo lo que vi fue esto y no esto. Es que es normal, y más en una situación como esta, jolín, que es que hay que ponerse en el lugar de las personas que estuvieron allí. Y no me vale los que es que yo estuve allí porque yo no sé qué, porque yo sé más, porque yo tengo un amigo guardia civil. No me haga reír, por favor, o sea, no me haga reír. Porque amigos guardias civiles los tenemos todos, e incluso mucho más que eso, como he dicho más de una vez. Entonces no me vengan con historias para no dormir, ¿vale? Porque guardias civiles hay muchos, pero que sepan del caso Alcácer hay muy poquitos, ¿vale? Va a empezar. Perdonad que tome este tono, pero es que en estos casos normalmente siempre pasa lo mismo. Entonces ya me adelanto de antemano. Luego ya cada uno que diga lo que quiera. Bien, pues luego están los testigos convencidos, que son aquellos testigos que están seguros al 100% de que han visto lo que han visto. Y no lo hacen con ninguna mala intención, lo hacen porque realmente están convencidos. Y que yo he visto en inglés que sí, que era él, seguro, era igualito, era él. ¿Qué pasa? Pues que te pareció que era él porque tenía cierta similitud, pero realmente no lo era, básicamente. Y esto pasa mucho, o sea, pasa mucho. Pasó con las niñas, que hubo no sé cuántos avistamientos que están aquí, que están allí, que están donde no sé dónde, y las pobrecillas estaban ahí al lado, ya muertas desde el primer día, ¿vale? Y lo mismo con Anglés. He visto a Anglés que sí, que es él, que no sé qué. Se ha ido a comprobar y se ha dicho, pues mira, no es Anglés, es otra persona, que sí, que efectivamente lo puede usted haber confundido por lo... bueno, pues disculpe, es que realmente yo estaba convencido. Y luego están los testigos que realmente pues son testigos directos de un acto, que ven como una persona particular dispara a otra, por ejemplo, pues un niño que ve en su casa como su padre agrede a su madre y la asesina, por ejemplo. O sea, es un testigo directo y eso sí o sí fue así. O sea, es un testigo totalmente fidedigno, ¿vale? Entonces esos son los tipos de testigos que hay básicamente. En el caso de Anglés, la mayoría de los testigos o mienten o confunden Anglés con alguien que no es, o bueno, quién sabe, a lo mejor por poder es posible que alguno haya visto a Anglés, oye, quién sabe, no se puede demostrar si está vivo o muerto, tampoco yo lo sé, es decir, que no lo sé, que hay que tener humildad, que cuando algo no se sabe, no se puede ir por la vida diciendo lo que has oído en un programa,
porque yo luego a toda esta gente que te dice todas esas barbaridades me la encuentro siguiendo una serie de canales que, en fin, digo yo, claro, no me extraña que me esté soltando toda esta retahíla de barbaridades porque sigue este canal, con lo cual con eso ya me está diciendo todo. Siguiendo este canal, claro, allí es donde se sienten crecidos de alguna manera, porque es un canal que les da pie a todas sus teorías especulativas y demás que no tienen ni pies ni cabeza. Así que bueno, básicamente, querida usuaria, lo único que te puedo decir y confirmar, que es lo que se sabe, es lo que te he dicho. Lo que no se sabe, no se sabe. Lo que no pasó, no pasó. Es decir, nunca hubo ese salto desde esa ventana porque Anglés en ese momento no estaba en su casa, sino que ya estaba en la finca de Alborache. Y es allí donde se encuentran restos de semen, como os comento, que se demuestra que son de Anglés. Gente que dice, no, es de alguno de los hermanos de Anglés, pero no tiene por qué ser de Anglés. Bueno, pues por descarte y evidencia científica sí que es de Antonio Anglés, ¿vale? Porque de los otros hermanos que ya habían sido detenidos previamente y a los que se les había hecho ya se les había tomado ya una muestra genética en su momento, se demuestra que no coinciden con ese ADN. Y lógicamente de su hermano de 12 años no iba a ser, ¿vale? Ya os lo digo. Así que, en fin, no hay que decir muchísimo más. Estas son las pruebas que hay. Lo del barco, como os comento, a mí que 26 años después se interrogue a estos señores, a estos, no me sale ahora la palabra, pero que iban en el barco, y se le enseña al capitán una foto y le digan, oiga, mire, este era el bolizón que vio usted en el barco, y diga, sí, seguro, vamos, fue él. 26 años después, pues perdone que le diga, pero me da la risa, teniendo en cuenta que las fotos que había de Anglés, como veis aquí, independientemente de que se haya teñido de rubio, es que no se parece en nada, o sea, es que no se parece en nada. Con lo cual 26 años después ya me dirás que se acuerde el señor. Y luego que digan que se le hizo una foto. O sea, un tío que tiene la precaución de no hablar ni siquiera en español para que no se le pueda atribuir el delito, se deja hacer una fotografía que no tiene ni pies ni cabeza. Para mí. ¿Que luego fue así? ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No. Entonces, ya os digo, yo creo que esa foto, y lo siento mucho a pesar de lo que diga Félix Ríos, y con todos mis respetísimos hacia él, que es mi ídolo en ese sentido, yo no me lo trago. Y creo que esa foto no va a aparecer nunca. Para mí, Antonio Anglés nunca llegó a salir de España. Toda esa gente que dice que fue asesinada por el que además está claro que es imposible, porque si Antonio Anglés estuvo vivo como mínimo, y esto es demostrable, hasta el 7 de febrero de 93, Ricard ya estaba en prisión preventiva, con lo cual es imposible que lo asesinase. Ahora, que algún miembro de su familia pudiese saber dónde estaba y lo pudiese haber asesinado porque le tenían ya enfilado, estaban hasta las narices de él y tal. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Complicado. Pero por poder puede ser. Ahora, Ricard no fue. Ya os lo digo, Ricard no fue. Y por supuesto ya la teoría descabellada de que en el hallazgo de los cuerpos que se encuentran en la fosa de las niñas hay otro cuerpo más del que no se sabe, otros huesos que no se sabe a quién pertenecen y que seguramente son de Anglés, que también fue enterrado allí. Perdone que se lo diga, ¿vale? Que, como os digo, sacan todo esto de ciertos canales que, en fin, son un insulto a la inteligencia de todas aquellas personas que llevan dedicándole muchos años a este caso con una seriedad contundente, buscando siempre la verdad y la evidencia, porque no se trata de saber más o menos que alguien. Yo sé más que tú sabes más que yo. No, se trata de saber la verdad, a ver si nos enteramos. Saber la verdad. Y para saber la verdad solamente podemos basarnos en lo que se sabe, en lo que hay certeza, que como ya he contado es lo que hay. A partir de aquí, que cada uno se crea si subió al barco, si no subió al barco, si se murió antes, si lo mató un hermano suyo, si lo mató tal. Ahora, lo que sí os digo es que Ricard no fue, porque estaba en la cárcel. Y lo que os digo es que hasta el 7 de febrero estuvo vivo. A partir de ahí lo que pasó, si subió a ese coche y llegó hasta Cuenca, si ese señor efectivamente vio a Antonio Anglés, ese cuchillo que se dejó allí era de Antonio Anglés. Bueno, pues ya os digo, hay gente que cree que sí, que hay indicios que nos hacen pensar que sí, pero los indicios llevaron a una inocente a la cárcel, que fue Dolores Vázquez en el caso Baninkoff,
y evidentemente es algo que no puede suceder bajo ningún concepto y que se salta a la torera los principios básicos y los derechos fundamentales de una persona y del propio Código Penal. Nadie puede ir a la cárcel solo por indicios, porque los indicios no demuestran nada, ¿vale? Así que no sé si, querida usuaria, esto es suficiente. Tampoco me quiero enrollar mucho más porque no hay mucho más que decir. O sea, quiero decir, no hay mucho más que decir sobre la huida de Antonio Anglés que se sepa a día de hoy. El día de mañana, si se llega a saber alguna cosa más, pues oye, todos estaremos encantados de conocer las nuevas noticias. Yo personalmente, y esto sí que es una opinión mía, ojalá estuviese bien muerto. Ya os lo digo, ojalá estuviese bien muerto, porque es lo mínimo que se merece. O sea, que ande vivo y coleando por ahí después de semejante barbaridad que cometió, sinceramente me dolería en el alma pensar eso. Y también me cuesta creer que, habiendo encontrado a personas como Bin Laden, Chapo Guzmán, Pablo Escobar, es decir, gente, que esa gente sí que tenía medios para, y de hecho tardaron años en localizarlos y demás, y no encuentran a Antonio Anglés, pues hombre, por poder, ¿es posible? Sí. Hay fugitivos, hay fugitivos que realmente no se les ha vuelto a ver. Pero, ¿es probable? Pues hombre, para mí no. Para mí no. No creo que sea tan inteligente y tan... Sí, que tenga facilidad para escaquearse dentro de lo que es España y dentro de lo que es Valencia y demás, pues sí, porque es una zona que él conoce y tal. Pero fuera ya, tengo mis dudas, sinceramente. Así que nada, ahí os dejo la información, espero que te haya gustado mi vídeo y nada, pues estoy dispuesta a escuchar toda la retahíla de cosas que tengáis que decir y como digo, yo también contestaré lo que tenga que contestar. Así que muchas gracias por todo y nada, si tenéis interés en algún otro vídeo, pues me lo comentáis, yo dentro de lo posible siempre haré todo lo que esté en mi mano para complaceros en ese sentido, porque al fin y al cabo, bueno, pues es un canal que está hecho especialmente para vosotros y para que conozcáis ciertos casos, ¿no? Así que bueno, siempre y cuando no me pidáis una cosa alocada o algo de lo que yo no tenga ni pajolera idea, pues entonces ya os diré, mire, hable con otra persona porque yo no tengo ni pajolera idea. Ya les digo, humildad sobre todo. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.